Ocupamos con uno de los temas justamente que hacíamos mención y bien comenzamos esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. Pasaron algunas horas, esto pasó el 23 de mayo, así el horror dijo presente nuevamente en una escuela, en este caso fue de Texas, estamos hablando del peor tiroteo en una escuela de casi una década. Un joven, 18 años, con 2 rifles de asalto, ingresó a este establecimiento educativo y mató a 21 personas, entre ellas muchos chicos. 3 días después se realizó la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, el mayor evento sobre armas en los Estados Unidos, también en Texas, donde se concentraron los dos extremos, decenas de familias velando a sus familiares asesinados, y el otro extremo, quienes defienden el acceso y la posesión de armas. Entre los expositores estuvo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Compartimos ya mismo una serie de testimonios de este encuentro. It's time to restore the American precept that each individual is accountable for his actions. And that's why we, the NRA, will never ever stop fighting for the right of the innocent and the law-abiding to defend themselves against the evil criminal element that plagues our society. But many would still tell us that the evil on display in Uvalde or in Buffalo derives from the presence of guns in the hands of ordinary American citizens. It's far easier to slander one's political adversaries and to demand that responsible citizens forfeit their constitutional rights than it is to examine the cultural sickness giving birth to unspeakable acts of evil. It's far less comfortable to ask why despair and isolation and violent hatred is so prevalent in America. But the existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people. The existence of evil is one of the very best reasons to arm law-abiding citizens. Esto sucedió en Texas, casi al mismo momento que los familiares estaban velando a los chicos asesinados. Con Leticia nos ponemos a repasar un poco, porque todo tiene un principio, lógicamente, sí. Leticia, ¿no? A ver, perdón, según... Pablo, y déjame sumarte, sí. No solo en el mismo estado donde fue este tiroteo, sino a menos de 500 kilómetros de la ciudad donde fue justamente este tiroteo, es donde se llevaba adelante la Convención Nacional del Rifle. Y nos vamos a ocupar de los Estados Unidos y esta segunda enmienda de la Constitución. A ver, todo tiene este principio. En 1791 fue aprobada como parte de la Carta de Derechos, que incluye las 10 primeras enmiendas de la Constitución. ¿Qué dice el texto? A ver, me parece esto fundamental. Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Bueno, justamente sobre, digamos, este texto es donde se basan quienes defienden en la actualidad la tenencia, la aportación de armas. Pero si vemos 1791... Por eso hacía mención ese año, ¿no? Un contexto completamente distinto, ¿no? Un contexto de, bueno, una nación recién creada, guerra civil, digo, un contexto muy distinto. Siendo necesaria una milicia bien organizada. Vos fijate, inclusive hasta un vocabulario del 1700 es lógico. Sí. Bueno, vamos a seguir repasando placas para entender un poco lo que está pasando. Esta segunda enmienda de la Constitución, jurisprudencia reciente de la Suprema Corte. Leticia, ¿nos vamos al 2008? Sí, en el fallo Distrito de Columbia versus Heller afirmó el derecho de ciudadanos individuales a tener armas para la autodefensa, que bueno, también es otro de los argumentos que sobre todo es el principal argumento, ¿no? El hecho de sostener que se tiene un arma para defenderse. Sí, claro, y siguen los fallos, 2010, vos fijate, en el fallo de McDonald's versus la ciudad de Chicago, dictaminó que los gobiernos estatales y locales deben respetar este derecho
al igual que el gobierno federal, ¿eh? No solo está hablando de lugares muy concretos, sino ya habla de un gobierno federal. Sí, Pablo, y sumo, este derecho no es ilimitado, ¿no? Que hace referencia a criminales y enfermos mentales no pueden poseer armas, porque eso es algo bastante relevante que genera justamente mucha polémica cuando, bueno, después finalmente se da cuenta si tenían falta de salud mental o no había salud mental en la persona que va y asesina a 21 alumnos y profesores, porque justamente ahí no se cumple mucho con esto de ver si realmente tuvo, o hay ahí también una cuestión si ingresó alguna vez, por ejemplo, a un instituto psiquiátrico. No se hace, digamos, el debido control, pese a que es uno de los puntos para ver si finalmente pueden poseer un arma. Bueno, bien. Y ahora vamos a meter una cuestión que sucedió hace pocas horas en los Estados Unidos, esta Asociación Nacional del Rifle, donde participó el expresidente Donald Trump. Fue fundada en 1871. El objetivo, hacer lobby por el derecho a portar y usar armas. Tiene muchos afiliados, Leticia. 5,5 millones de personas están afiliadas a esta Asociación Nacional del Rifle. La recaudación asciende a 412 millones de dólares. Sí, de hecho, bueno, salió una nota muy interesante esta semana en The Guardian que mostraba justamente los millones de dólares con los cuales financia a dirigentes políticos, porque justamente ese es el actuar de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Que, bueno, el financiamiento de campañas electorales, que sabemos que en Estados Unidos es muy difícil llevar adelante una campaña si no se cuenta con el suficiente dinero, y bueno, por supuesto lo que se espera a cambio es que una vez que están legislando o en el poder, no vayan en contra de los intereses de esta poderosa o este lobby, como se lo suele denominar, armamentístico en Estados Unidos. Bueno, lobby más gastos, más dólares. Sí. Vos fijate, ¿eh? Ahora vamos a estar compartiendo lo que esta asociación gasta en lobby. En 2021 gastaron más de 15, casi 16 millones de dólares. Desde 1998, esta asociación y otros grupos pro armas gastaron 190 millones en promover la posesión de armas de fuego. Y lo que vos decías recién, Leticia, las elecciones de 2020, la asociación gastó 12 millones contra Biden y otros 4,5 millones de dólares a favor de Trump. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, es otro histórico beneficiario de los fondos justamente de esta Asociación Nacional del Rifle. Sí, Ted Cruz, que de hecho le hicieron una entrevista esta semana, que lo arrinconaron un poco, bueno, le termina diciendo al periodista, bueno, usted porque tiene una postura distinta, ¿no? Pero, bueno, que se lo vio, digamos, acorralado justamente porque el periodista lo que le planteaba es, ¿por qué no está a favor de que haya un mayor control justamente de quienes tienen las armas? Bueno, algo que por supuesto Ted Cruz se opone, ¿no? Porque básicamente el dilema, digamos, no va tanto en si tienen derecho a tener un arma o no, sino si hay o debe haber más control para las personas y que no sea tan fácil poder ir y comprar un arma, como lo planteaba incluso el propio presidente de Estados Unidos, ¿no? Esta idea de, bueno, un chico de 18 años puede ir y comprar fácilmente un arma que tiene una finalidad. ¿Qué otra finalidad puede tener si no es asesinar, ¿no? Eso un poco era el planteo de Biden de esta semana después del tiroteo en el estado de Texas. Y extendemos, por supuesto, el tema a toda la mesa, ver, Juan, Alejandra, a ver. Sí, Pablo, yo sumaría algunos datos, si les parece, porque creo que en el fondo, digamos, está muy bien mencionado en la conversación que ustedes sostenían, la relación en cierta medida también que la población norteamericana sostiene con la aportación de armas. Fundamental. Algunos datos, apareció un informe del Ministerio de Justicia de Estados Unidos esta semana también, profundizando un poco en esta relación y en la circulación de armas en la población civil norteamericana. ¿Sabes cuántas armas circulan en la población civil norteamericana hoy en día? 393 millones de armas. Hay 120 armas cada 100 personas en la población civil, en circulación en la población civil de los Estados Unidos. Solo en 2020 se vendieron 20 millones de armas a la población civil, 23 millones en 2021. Esto nos habla de un hecho que tiene una relevancia y una relación
subjetiva y práctica con la utilización de armas muy particular, que en cierta medida pone en cuestión esta afirmación o esta discusión en torno a si lo que está en debate en realidad es el acceso legal o ilegal a las armas. En el mismo informe, dato también interesante, entre 1966 y 2017, el 77% de los actos de este tipo de fusilamientos o de asesinatos masivos en los Estados Unidos fueron realizados, el 77%, con armas compradas legalmente. Claro. Un dato solo quiero sumar, porque no solo es que mayoritariamente los estadounidenses están a favor de acceder a tener un arma, sino que también se ve un crecimiento en, digamos, están en contra de que haya un mayor control de armas. Es decir, quieren seguir comprando armas. Por ahí pasa la cuestión. Sí, que se oponen también mayoritariamente a que haya un mayor control de armas. Digo, no solo es una cuestión que se discute en lo político, sino que a nivel de la sociedad también existe este apoyo. Bueno, Bien, forma parte de una enmienda constitucional, ¿no? Sí, Claro, no, por supuesto, no, claro, recién lo hacíamos mención. Sí. Es cultural, la verdad. Es cultural, claro. Es, la verdad, como una herramienta que utiliza el pueblo para defenderse de los abusos del Estado. Este es el fundamento hasta filosófico que, bueno, se interpreta, ¿no? Agrego un dato al dato de números de las armas. El rifle, AR-15, que es el que se utilizó en la masacre, es un rifle semiautomático que permite un mayor poder de fuego, que se puede volver automático, es decir, puede disparar indiscriminadamente. Es uno de los que se quiere limitar. Hay 10 millones de rifles AR-15 circulando en Estados Unidos, para que nos demos cuenta y dimensionemos. Y por otro lado, también quería decir que hay una cierta indignación en un sector de la sociedad estadounidense, no solamente porque, bueno, Trump directamente es una persona que radicaliza con su discurso, con su política, a cualquier persona que tenga esta filosofía, sino que también hay indignación con el establishment en general, y en esto está incluido Biden, porque, por ejemplo, los demócratas tienen mayoría en las dos cámaras, y el miembro de la mayoría, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, se conoció que tiene hace un año cajoneada, como quien dice, 2 leyes para limitar, para controlar las armas o para limitar el uso de las armas. ¿Por qué? ¿Con qué fundamento? Con el fundamento de que no se va a aprobar. Entonces, se dice que hay una cierta inacción generalizada de la clase política estadounidense y por eso hay indignación en la sociedad. Juan, es cultural. Sí, sin dudas, me por lo que está pregunto- diciendo recién Alejandra, Sí. por el debate o el no debate en el Congreso de los Estados Unidos, la cajoneo porque sé que no la van a aprobar. Es un Digo, es gran cultural. Sí, también, ¿no? Digo, Es y un gran bueno, negocio. veíamos ahí cómo la NRA tiene plata, claro, mayoritariamente al Partido Republicano, pero también Claro. a legisladores demócratas, Tal ¿no? cual. Me pregunto un poco lo que decía Ale, digo, si este va a ser el punto de inflexión para que se discuta en el Congreso, porque recordemos, está pasando lo mismo que pasa siempre ante cada masacre, que es los demócratas con mucho ruido, ¿no? Las figuras diciendo es el momento, lo dijo Biden también, Sí. ¿no? Es el momento de transformar el dolor en mayor legislación. Y dentro del Partido Republicano hubo una señal de Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, que dijo, bueno, vamos a trabajar en una comisión. Ahora, esto ya pasó en el pasado, Sí. ¿no? El Partido Republicano diciendo, nos abrimos a que haya, porque claro, digamos, es discutir al menos que haya algún tipo más de control, esto de los antecedentes, así habiendo posibilidad de adquirir, pero al menos se chequen antecedentes. Bueno, hay una pregunta de si esto va a ser un punto de inflexión o va a pasar lo mismo que pasa siempre, que es, o que pasó en las últimas veces, que es mucho ruido, señales de uno y otro lado, pero finalmente nada termina pasando en términos de legislación.